Moraña, unha terra chea de contrastes. Unha terra onde os preto de 4.400 habitantes, asentados en 9 parroquias, gozan da perfecta armonía entre os vales e os montes, entre os ríos e os campos. Son varios os ríos que desembocan no Umia, conformando unha paisaxe de singular beleza da que gozan morañeses e visitantes. Un lugar onde se mestura pasado e futuro, apostando pola dinamización económica e a creación de emprego, con 2 polígonos industriais que son un revulsivo para a comarca na que destacan sectores como a madeira ou a pedra. Apaixonante é o pasado destas terras, onde os nosos antergos deixáronos un gran legado cultural e histórico. Dende antigas construcións megalíticas a templos de construción románica de gran valor, onde se ofrece aos nosos visitantes unha apaixonante visión. Historias e lendas cargadas de encanto, dunha maxia singular, que soamente posúen lugares como este. Camiños de esplendor cheos de beleza, que nos levan a recunchos agochados onde podemos desfrutar da paz e a tranquilidade que nos ofrecen os seus pazos. Un emblema do turismo rural onde se destaca a recuperación e a posta en valor das antigas construcións de pedra e os seus xardíns, na procura de sosego e tranquilidade. En definitiva, unha forma diferente de vivir, máis pracenteira e doce. Un pobo de xente hospitalaria que ofrece a degustación de todos os seus segredos gastronómicos, onde cabe destacar a festa do porquiño á brasa e a do carneiro ao espeto, que se celebra na Carballeira de Santa Lucía o derradeiro domingo do mes de xullo e está declarada de interese turístico. En Moraña tamén se pode desfrutar de outras festas e romarías, dende as máis solemnes como son a da Santa Xusta e a da Virxe dos Milagres da Mil, onde miles de devotos acoden cada ano para cumprir as súas promesas, ata as máis tradicionais e salvaxes como a da Rapa das Vestas, que se celebra no Monte do Acibal, onde os xoves máis valentes de Moraña reúnen os cabalos salvaxes para arrocar e marcar as bestas e polvros para despois volver a soltalos no seu medio natural ata o vindeiro ano. Moraña conta con fermosas paraxes e lugares para poder visitar e gozar ao aire libre. Altos montes, lendarias carballeiras e ríos con fermosos saltos de auga que se converten en algo realmente máxico. Moraña, patrimonio histórico e cultural. Riqueza natural. Concello de Moraña. Cada vez máis xente pásase ao pastoreo de Larsa. Sabor. Pastos. Vacas felices. Liberdade. Desfrute. De sempre. Benvidos, novos larseiros. Pásate ao pastoreo de Larsa.
moi a ver, déxame montar para ver se está moi arriba as pedaletas, vale? Para saber, para comprobar, vale? Deixos un pouco altas e se me vai ben. Hola, hola, probando. Que, oise ou non? Hola, probando. Sí. Hola. Non son para isto. Non tiña que ir esta moto, pero bueno. Hola. Probando. Vale. Que hai, a moto non dá máis. Que vai, o da moto que ten el ali en casa. Andaba agarrando. Eso que me la veía. Pero que se vai, a miña cama. Sí, claro. ¿A dónde sale la carrera? ¿Para allá? Para mí. Ok. Non fixen nada. Anda a vir a moto e as costas. Adriana, si corres mucho después no vas a hacer la carrera bien, ¿eh? Esta era que dormía tomando música al lado. Ali en Marín. A ver, xa meteuse no corpo nese momento.
vendido. Buenos días. En un momento va a comenzar a prueba de 10 kilómetros la sexta edición de la carrera. Y como os cracks, sí, como os cracks, que no se escoña nadie. O sea, así está ben. 100 euros para los atletas que van a récord la prueba. Récord más subido, corregido por Marcelo Vicente Araujo, está en 30 minutos y 33 segundos. Pero el récord femenino también va a 2016. Corregido por Marcelo Pablo Mayores, que está en 16 minutos 2 segundos. Además, habrá una suma de 100 euros para los atletas y las atletas que pasen primeros por Miguel, así está ben o zoom ou doulle máis que tiene máis? No, son o Óscar. Si dou máis zoom ou así está ben? Ao chegar ao punto do giro, tenéis que cruzar para a meta e xa poner punto final a súa prova. Lembramos que esta sexta edición da carreira Carneiro o Espeto está organizada por Club de Atletismo máis nove de Moravia. Vale, a pantalla non funciona ainda. La Caixa, Reales Seguros, Termas Pultix, Celtic Sector, Enderport, Viña Almirante, Larsa, Puliós, Víctor Calvo, Gamayo Fontella, Oporto do Monte, Cocinas Camaño, Marán, Mafre, Café Sergio, De los Nubes, Chocosport, Avian, Cafetería Guillermo, La Ventana Mágica, Supermercado Vías, Supermercado Freud, y Cafetería La Rotonda, Edente, Instalación Pablo, Aguas do Paraño, Madera Durán, Barro Pongo, Floristería Rosalía, Souto SL, Frentas, Almoraña, Batallán, Centro Óptico Alonso, Xavingue, López Toucera, Cardama, Polimentos Barro, Barcelona, Miller, Domingo Nogueira e Iona. Estos son todos los colaboradores que ayudan a Octubre Atletismo Moraña más 9 a la organización de esta prueba, esta sexta edición. Yo, Carneiro Espeto da súa carreira atlética, 10 kilómetros para las categorías mayores, 5 kilómetros de tramo son a volta para los juniors. A continuación, la señora alcaldesa de Moravia, dona Luisa Figueiro, va a dar a saída da prova, preparados por Carlos de Casa. ti? Ok, Miguel, vale. Depois veñen por outro lado, Fer. Depois vou ir para ali para velos baixar. Pero veñen por aquí tamén. E ali da sombra. Se pasan da sombra, son as 5, non? Sí, casi 10. Pero que non sei que, bueno, non teño as 5. Sí, exacto, sí. Non sei que Policía local de Quevedo, circuito fechado para dar esa salida.
Salida. ¡Vamos, José! Vamos al público que está aquí para una línea de meta, esta prueba de atletismo, la carrera Carneiro Espeto, organizada por el Club Moraña Mais Nove de Atletismo, conta con colaboración do Concello de Moraña, Diputación de Pontevedra, CaixaBank, Reales Seguros, Termas de Cultis, Celtics Stores, Enderford, Viña Mirante, Larsa, Publidós, Víctor Calvo, Gamario Fontella, O Forno do Monte, Cocinas Camino, Marán, Mafre, Café Sergio, Entre las Nubes, Chocosport, Allianz, Carnicería Guillermo, La Ventana Mágica, Supermercado Día, Supermercado Freud, BID, Cafetería La Rotonda, Evente, Instalación Pablo, Agua de Coparaño, Madera Durán, Bar O Congo, Floristería Rosalía, Souto SL, Celtas, Almoraña, Batallán, Centro Óptico Alonso, Xavique, López Couceda, Cardama, Polimentos Barros, Bar Solga, Miller, Domínguez Nogueira e Iones. A ti non me está. Vamos ao público que está en marcha a sexta edición de esta carreira de atletismo do Carneiro Espeto con a misa o Club Atletismo Moraña Mais Nove, que nese pelotón de participantes hai nomes ilustres, como o caso do portugués Bruno Costa, que vende a ganar a mesma no fondo Camiño hai 2 semanas entre a Cuba e o Pino, tamén ganador este ano da popular de Prades, entre outras provas. Ademais de Bruno Costa, o número 3, están tamén competindo Aka Esadui,
U, o corredor do Alas do Barco. Tamén está Abel Barros, o presidente do Club de Atletismo Mayor de Moraña, terceiro clasificado na edición do pasado ano. Rafael Fuentes, Daniel Aval, Alejandro Fernández, como homes significativos do atletismo galego que están presentes en la prova. Igualmente, tanto as mulleres se presente Rosura Benítez, a presencia tamén de Jocelyn Brea, como mulleres... Ahí está a pantalla, está Miguel, está ahí a pantalla. En esta prova atlética que se está desenvolver, como digo, los primeros kilómetros que pasarán dentro de poco por la zona próxima a meta, donde está ubicada Meta Guante, los 5 kilómetros. Una meta guante que tiene una prima para el primero, el nivel que esté en el evolución metálico, siempre cando, después rematen a prova, evidentemente, completen los 10 kilómetros de carrera. Miguel, ¿puedo salir de aquí o espero aquí? Veamos otra vez la pantalla que 3 corredores toman distancia de este momento sobre el resto de la prueba. Entre los 3 corredores que van en cabeza de competición destacamos a presencia do portugués Bruno Costa, do corredor do Oroso Baicanrani. Marcha él, na compañía número 13 de Jairo Fontella, o corredor de atletismo máis novo de Moraña. Estou tratando de identificar a outro corredor que son os 3 que marchan neste momento na primeira posición da prova, imponiendo un buen ritmo os 3 homes na cabeza de competición da carrera. Pasan ahora precisamente por la rúa principal de Moraña, donde está la línea de meta. Ahí estamos 3 corredores en las primeras posiciones. Continúa fuerte y lo que sigue imponiendo los 3 hombres de cabeza. Vamos a ver la pantalla de la repetición de San Javier en Sport a presencia de los 3 hombres en cabeza, circulando por el casco urbano de Moraña. Lembramos que a prueba se puede ver en directo no canal Simpson Live. A través del canal Simpson Live se está a ofrecer a imagen televisiva da prueba.
Lembramos que siguen 3 corredores en la cabeza de carrera, porque también tenemos ya una técnica destacada. En breve daremos cuenta de que hay una técnica que marcha en la primera posición. Al público que están tomando parte en esta sexta edición, la carrera Carmelo Espeto con la misa o Club Atletismo Mais Nove Moraña, un total de 198 participantes entre hombres, mujeres y también la categoría junior, que ya en breves estarán para llegar a esa zona de meta. Minutos, 20 segundos, vamos a hablar de competición. Hay variación en la cabeza de carrera. Vamos a 3 corredores. La primera posición ahora son 2. Acaba de producirse una reunión entre ellos. 2 corredores, por lo tanto, son ahora mismo cabeza de carrera. Identificamos la primera de las féminas de Pilar Brea, la que marcha en la primera posición. Antiaveta que marcha en primera posición en este momento. Entre las atletas participantes, Pilar Brea, como digo, en la primera posición de la prueba.
un corredor del Club de Atletismo máis novo de Moraña, concretamente Jairo Fontela, é o que neste momento marcha de cabeza de carreira en solitario na competición. Jairo Fontela, por lo tanto, dominando a prova na categoría masculina. Elimar Brea dominando na categoría femenina neste momento por as imaxes que estamos a recibir a través da realización de M Sports esta línea de meta. Perdón, rectificamos que Alejandro Fernández, el número 13, estuvo en la primera posición, el corredor de Ourense Atletismo. Alejandro Fernández, por lo tanto, primera posición los hombres, el corredor de Ourense Atletismo. Muy bien esa primera posición para Elimar Daniel Ibrea, al corredor de los Triple Tateras de Lugo. Entramos los atletas de las categorías sub-14 y sub-16, que ya tienen los tabuleiros expuestos por resultados de la prueba que se pueden consultar. Atletas sub-14 y sub-16 remataron a su competición, ya tienen expuestos los tabuleiros por resultados para su consulta. Parece que abre ojo Alejandro Fernández, o atleta do Ourense Atletismo na primeira posición desta prova absoluta. Entramos en la carrera con Alejandro Fernández en la primera posición los hombres. Evitando las mujeres, a primera es Elimar Daniel Brea Abreu, al corredor de las vías de Tateras de Lugo. Alejandro Fernández que está a su distancia ideal, los 3 kilómetros, porque precisamente hay 3 años para campeón de España en esta disciplina. Además de ganar también otra competición de 10 kilómetros en Albacete, creo recordar ahora. Ahí está Alejandro realizando el giro. Y se enfoca a volta cara ao núcleo urbano de Moraña. Alejandro que sigue en la primera posición. Sólido por las imágenes que aumentando diferencias sobre el resto de sus rivales.
finalesa Edimar Rea. Alejandro Fernández acaba de pasar ahora por el cartel indicador de 2 kilómetros para la línea de meta. Como Alfialeta, Edimar Pea, acordador do Tripen da Terra de Lugo, e segue coa súa marcha entre as mulleres sendo a primeira na competición femenina absoluta. Alejandro Fernández está por la oficina de banca, cruzando ya la derecha, para llegar ya a sus unidades de esta zona de meta. Vamos boa marcha de Mar Rea entre as mulleres. Olhamos como a atleta do conxunto lugués do 30 Terras de Lugo segue coa súa boa marcha neste momento na competición. De 4 minutos llevamos de competición. Cuando sean los primeros juniors, un aplauso para ellos, a cruzar línea de meta. A los 190, ganador la categoría junior. Masculina, por supuesto. Llega primera las damas, aplauso para ella. La competición. Ahí no. Como ganador vendramos con número 190 de Andrés Gómez, corredor independiente en la categoría sub-18, vencedor, por lo tanto, vencedor junior masculino. Faltanos a la ganadora junior femenina.
Estando la competición absoluta, seguimos viendo como a triatleta que figura na primeira posición co dorsal 44, Edimar Danieli Brea, continúa a súa boa marcha na proba. En este momento confirmanos la organización do Clube Atletismo máis 9 Moraña que Alejandro Fernández, evidentemente ourensán, na primeira posición, adxudicou o paso por la meta guante do kilómetro 5 e tamén nese kilómetro 5 a que vai primeira na clasificación de mulleres Edimar Brea foi tamén a vencedora da meta guante do kilómetro 5. Por lo tanto, xa temos os ganadores na meta guante do kilómetro 5. Lembramos, con premio metálico de 100 euros para cada un deles, sempre cando, por suposto, rematen a proba, como supoñemos que así será para os dous homes que marchan, para o home que marcha neste momento primeiro na categoría masculina e para a muller que marcha primeira na categoría feminina, para Alejandro Fernández e para Edimar Brea, que, como digo, son os primeiros en homes e mulleres respectivamente na proba neste momento. Cando levamos xa 28 minutos 57 segundos de competición absoluta. En a meta seguimos chegando e esperando a presenza da primeira. ...30 minutos 16 segundos levamos de competición absoluta, por lo tanto récord da proba que está en 30-33, parece que non vai ser batido este ano. Lembramos que no ano 2016 fora Vicente Alarza quen establecer ese récord nesta carreira da Carno Espeto cun tempo de 30 minutos 33 segundos que se acaban de cumplir agora. Por lo tanto, non se vai batir o récord absoluto masculino. Veremos que sucede co récord absoluto feminino que está establecido pola ferrolá Paula Mallobre, tamén no ano 2016, a 2 anos, cun registro de 36 minutos 2 segundos. Por lo de pronto, tanto Alejandro Fernández, primeira posición entre os atletas masculinos, como a luguesa que marcha primeira clasificada na categoría feminina, Edimar Brea, adxudicáronse xa o paso dos 5 kilómetros como primeiros clasificados na meta guante, ubicado ao carón desta Carballeira de Santa Justa. Ese aplauso, por favor, para a primeira, para o terceiro clasificado será da categoría junior. Ganador da categoría absoluta, Alejandro, acaba de cruzar a línea de meta. Primeiro clasificado, por lo tanto, na categoría absoluta, o ourensán Alejandro Fernández.
Ok, Miguel. Y ahí tenemos un aplauso también para el segundo clasificado en la prueba absoluta, que va a ser el marroquí acá Esaúi. Ahí está cruzando línea de meta. Acá Esaúi, el corredor do Adas o Barco. 32 minutos 50 segundos marcou acá Esaúi nesta línea de meta. Entró en la segunda posición José Manuel Vieito, perdón, con número 9. Segundo clasificado, corredor de atletismo Salver Mupetroni. Ahí está, ahora sí, o marroquí acá, Esaúi, tercero clasificado con los Salmo, corredor do Adas o Barco. Temos, por lo tanto, xa o podium absoluto masculino. Alejandro Fernández Ourensán primeiro, segundo José Manuel Vieito, corredor do Salver Mupetroni, e terceiro marroquí acá Esaúi, o corredor do Adas o Barco. Llegan ahora o cuarto e quinto clasificado na línea de meta nesta categoría absoluta, que son os dos 6-2. Abel Barros, presidente do Clube de Atletismo máis novo de Moraña, terceiro ano pasado, cuarto este ano, e o dos. E o dorsal 5, quinta posición para Rafael Fuentes. Llega ahora o 38, sexta posición para o australense Cristóbal Dios. Corredor que corre como independiente en esta categoría, señor Cristóbal Dios. Últimamente especializado en triatlón y en Ironman. Y ahora sí, aplauso para la primera de las mujeres, cruzando línea de meta. Primera posición en la categoría femenina para Edimar Daniel Ibrea, a corredora do Tripenta Terras de Lugo. Minutos 57 segundos acaba de facer a atleta luguesa, por lo tanto bate o récord da prova, millora en 5 segundos o rexistro da Ferrolá Paula Mallobre de 2 temporadas. Por lo tanto, a atleta do Tripenta Terras de Lugo, Edimar Daniel Ibrea, marca o mellor rexistro desta carreira Carreiro Espeto, cun rexistro de 35 minutos 57 segundos.
Aplauso para los atletas que siguen cruzando la línea de meta en este momento. Continúan a cruzar a atletas línea de meta. Acaban de entrar en la línea de meta José Suárez, 257, José Antonio Pato, 264, Lolo Neira, 269, y Miguel Iglesias, 225. Ahora 258, Fernando Pérez. También un aplauso, cruce de línea de meta para Jordi Carrasco, con 274. Otro para cruzar línea de meta, dorsal 123, Ramón Oubiña, aplauso para él. También cruza línea de meta Ramón Canosa y Alberto Rodríguez, aplauso para estos dos atletas. Igualmente aplauso para el número 34, Alejandro Otero, que cruza línea de meta. Como corredor a cruzar la línea de meta, concretamente dorsal 158, Santiago Falcón Pérez. También cruza dorsal 45, Pablo Otero Fariña. Igualmente cruza línea de meta dorsal 153, Daniel Becerra. También nos van ahora un disputadísimo sprint. O dorsal 71, Juan Soto, que se impone a 140, Luis Miguel Cancela, cruza también Bernardo Maiz, Antón Santos, José Julián Beltrán, y Jocelyn Brea, que debe ser la segunda fémina en la línea de meta. Jocelyn Brea, que acaba de cruzar como la segunda fémina en la línea de meta. Después de Jocelyn cruzaron Luis Alberto Urrás, Roberto Trigo, Jorge Piñanes, José Luis Otero, Happy Bahamonde, Emanuel Suárez. También cruza línea de meta Francisco Pazos, Roberto Fernández Paredes. Igualmente hay Thiago Pereira en este momento. Y como la tercera mujer, Rocío Alvite. Tercera de las mujeres participantes detrás de Simán Frea. Cruza también Germán Morenza, Paris Alzab, Ramiro Pérez Pereira, cruzando línea de meta. También cruza línea de meta Cristóbal Dafonte. O falla estola también Diego Santos, con registro de 41 minutos 5 segundos. Adrián Picayo, también cruza línea de meta Domingo Álvarez. Acaban de entrar Javier Dopazo, Jairo Fontela, Iván López, Cristóbal Señorans y ahora fue Julio Fernández. Cruza también línea de meta María Jesús Vázquez, que va a estar entre las mejores mujeres de prova. En el que sea podium de categoría femenina está definida con las hermanas Freya primera y segunda.
A tercera posición para Rocío Albite. Siguen a cruzar corredores en línea de meta, como el caso de Adrián Castro Agudín y Carlos Capa. También cruza la línea de meta Ana María Alonso, a corredora de atletismo Beade. Dos corredores más atravesando la línea de meta en este momento son Francisco Cepeda y Juan Manuel Fernández. A continuación cruzan Francisco Javier Ayó y José Manuel Otero, van ahora Antonio Alonso. Ahora cruza David Rodríguez con el Manel Vázquez, José Navarro, Manuel Figueira, Olaya Saborido, otra de las mujeres que cruzan línea de meta en este preciso instante. Que seguimos aquí en la meta agarrando a chegada de máis participantes desta proba de categoría absoluta nestes 10 km dos que costou a sexta edición da carreira Carneiro Espeto que organiza o Club de Atletismo máis nove de Moraña. Cruza agora o dorsal 78 a línea de meta. Corresponde a Juan José Batista. Tamén chega Fran Oliveira a esta línea de meta. Agora fai o dorsal 109. Ángel Cingre. Tamén cruza o dorsal 150. Francisco San Marco, también nos falla Antonio Gómez. Vamos a todos los atletas que deben devolver o chip y aquí no están de M Sports Ocarón, la línea de meta. Que llegan 4 corredores más en la línea de meta. Concretamente Xavier Leiro, Karina Pasarín, Manuel Rosales, Rubén Navia, Javier Vázquez, Juan Antonio Rodríguez, Evaristo García, Francisco Miranda, que falla ahora. Otra de las mujeres participantes, Raquel Pérez, cruzando esta línea de meta, esquina Rúa 5 de Moraña. Un nuevo atleta que cruza la línea de meta, dorsal 139. Final de carrera para Guillermo Mateos. Dos participantes más que rematan la prueba. Daniel Esteves y Miguel Ángel Rey. Siguen llegando atletas a esta línea de meta, como Ángeles Iglesias, José Manuel Miranda, José Ponciano Blanco, Soria Gasar, José Luis Rodríguez, Fernando Martínez, José Manuel Lueiro, y ahora acaba de cruzar Pedro Alonso. Otro nuevo atleta en la línea de meta, o dorsal 155, Jorge Robal. También final de carrera para José Chávez, o dorsal 113. También remata la competición con dorsal 175, Antonio Barrera.
Tamén remate a proba para o dorsal 57, Fernando Martínez Beis. Lembramos a todos os atletas participantes que teñen aquí o carón da liña de meta unha caixa para a entrega do chip e igualmente na Carballeira teñen o control de avituallamento que ben merecen despois de rematar estos 10 km de competición. E xa está connosco na línea de meta o ganador, Alejandro Fernández, atleta ourensán, que non puido batir o mellor récord da prova por uns poucos segundos, pero supoño que estará moi contento con a súa participación, porque ademais o 10 km era a súa especialidade, non sei se sigue sendo, Alejandro, buenos días, enhorabuena. Buenos días, muchas gracias. Sí, la verdad que los 10 kilómetros quizás la distancia que más me gusta. Y bueno, la verdad que llevo varios años con ganas de correr aquí en Moraña. Lo que pasa es que muchas veces por tema de calendario era imposible. Y bueno, disfrutando mucho de la carrera, una carrera bonita, rompepiernas, pero bonita, con un estupendo ambiente. Y la verdad que muy contento de poder venir aquí, la oportunidad de ganar, claro. Primeiro round Alejandro pesos en estrés, despois xa quedaron dous e finalmente xa pegaste o round definitivo prácticamente no kilómetro 7 ou así, non? Sí, decidí salir un poco conservador y dejar hacer a la gente, porque hace 2 semanas en Porriño, con un día también muy parecido a hoy, con mucho calor y demás, pues subí bastante, incluso me deshidraté en mitad de la carrera y hoy pues la idea era correr un poquito más conservador y si tenía fuerzas tirar para adelante, y así fue. E a partir de Moraña, ¿qué vas a facer? Con o teu resto de calendario de pruebas importantes que tens agora, neste verano? A partir de Moraña, toalla, playa y chiringuito. El mes de agosto va a ser un mes de descanso, de tranquilidad, para luego en septiembre volver a tope a las competiciones. ¿Qué vas a preparar para septiembre? ¿Qué te hace en la cabeza? Las primeras carreras de principio de calendario, Coruña 10, la de Santiago, por supuesto la San Martín Badrense, ese tipo de carreras que hay en otoño en Galicia que son muy bonitas. O sea que te vas a dedicar ao calendario das expediciones galegas que nos tengan aí no tono galego. Enhorabuena, Alejandro, por la tu victoria aquí. Muchas gracias. Hay que además ver sobre el San, ordenador, Alejandro Fernández, todo un especialista en los 10 kilómetros, que fuera un ano 2015, campeón de España de esta distancia de 10 kilómetros, se acabó de ganar aquí en Moraña a esta edición de la carrera Carneiro Espeto. Mientras tanto siguen cruzando máis participantes a liña de meta, lembramos a todos que poden entregar o chip aquí o carón desta liña de meta, que tamén na Carballeira teñen instalados os controis de avituallamento para poder recuperar, sobre todo hidratarse nesta mañá de sol que estamos a vivir aquí en Moraña.
El complejo termal está compuesto por el balneario de Forniños, un edificio dedicado exclusivamente a balneario y por 2 hoteles de 4 estrellas, el Hotel La Virgen y el Hotel Castro do Balneario. Los 3 edificios están rodeados por aproximadamente 50.000 metros cuadrados de parques privados, que harán de su estancia con nosotros una auténtica delicia. Lembramos a todos los participantes que a partir de la 1 de la tarde serán pinchos para todos por gentileza del Club Atletismo Mais9 de Moraña, organizador de esta 6ª edición de la carrera Carneiro Espeto. Lembramos a los participantes que están rematando a prova que pueden entregar o seu chip aquí o carón da línea de meta e que tamén poden ir a habituallarse, por lo menos a beber auga e a conseguir hidratarse despois do esforzo desta mañá de calor neste percurso de 10 kilómetros. La Caballera de Santa Justa tiene a su disposición agua para poder hidratarse. Siguen corredores finalizando su prueba. Arturo Pardo, que acaba de cruzar línea de meta. Y cruzó también línea de meta con número 97, Antonio Núñez. Lembramos a todos los corredores que en la Carballeira tienen a su disposición agua para poderse habituallar y poder recuperar los esfuerzos, sobre todo hidratarse después del esfuerzo realizado a lo largo de estos 10 kilómetros de recorrido de esta carrera Carneiro Espeto, que organizó una mañana de hoxe aquí en Moraña, por Club Atletismo Mais9 en Moraña. Siguen cruzando las metas a línea de meta. Lembramos para todos seres que aquí en la Carballeira de Santa Lucía tienen a su disposición agua para habituallarse. Y también a carón da línea de meta pueden entregar o seu chip una vez rematada su competición. Levamos ya prácticamente 58 minutos de carrera de esta prueba absoluta, la 6ª edición de la carrera Carneiro o Espeto, que realiza la mañana de hoy aquí en Moraña el Club Atletismo Mais9 de Moraña. Siguen finalizando corredoras a su participación a prueba. Celebramos as categorías sub-12, que as 12 y cuarto será o turno para eles, un percorrido de 2 kilómetros. Despois das sub-12 competirán as parellas a partir das 12:30, logo sub-10, despois os pre-benxamins, logo os pitufos e logo os chupetes. Por lo tanto, celebramos a categoría sub-12, en menos de un cuarto de hora, a las 12 y cuarto, darás a saída para los participantes de esa categoría que tendrán que cubrir un percurso de 2 kilómetros.
Acabamos de completar la primera hora de competición. Lembramos de nuevo a los atletas que poden habituallarse, sobre todo no habituallamento líquido, sobre todo hidratándose un cuerpo aquí, na Carballeira de Santa Lucía, o carón da línea de meta. E tamén lembramos a todos os atletas que por gentileza do Clube de Atletismo máis 9 de Moraña, organizador desta sexta edición da carreira Carneiro Espeto, a partir da 1 da tarde terán un pincho para todos eles a súa disposición aquí tamén na Carballeira de Santa Lucía. Porque cuando estás acostumbrado a niño por ahí, el cuerpo chiquitero, ¿sabes? Hasta luego, chao. Hay que Hola, final de carrera por los 114, José Alejandro Gándara. La chegada deste último atleta xa non hai máis corredores en competición. Lembramos ao público que en aproximadamente 7 minutos máis ou menos, 5 minutos máis ben, vai comenzar a proba da categoría sub-12 que realizará un percurso de 2 km, 12,4 hora programada para a saída dos atletas participantes na competición sub-12.
Lembramos ao público que ás 12:15 vai comenzar a carreira de sub-12 cun percorrido de 2 km para eles. Lembramos tamén que... Por el balneario de Forniños. Na categoría sub-12 que vai correr a continuación están inscritos 9 homes, 9 nenos e 6 mulleres e 6 nenas a los 2 kilómetros de competición de que consta esta categoría. Para os atletas interesados en saber os resultados da súa categoría absoluta, xa están expostas as clasificacións no tabuleiro, e aquí o carón da liña de meta, no tabuleiro tedes xa os resultados definitivos da categoría absoluta que ven de rematar agora. Atención, corredores sub-12, línea de saída. Corredores sub-12, a línea de saída, por favor. Lembramos 9 nenos e 6 nenas inscritos nesta categoría.
Celebramos a los nenos y nenas sub-12 que nos impacienten, que esta organización comprobando que está el circuito pechado, que están todos los cruces cubiertos por los miembros de protección civil y también la Policía Local de Moraña, a seguridad de o primeiro, y por lo tanto, cuando recibamos la orden de que está todo el circuito pechado, será lugar a saída para vos. En este momento tenemos una carrera igualitaria, más imposible, 5 nenas y 5 nenos, para tomar la salida en esta categoría sub-12. Atención, preparados. Salida. Ahí están competiendo 5 nenos y 5 nenas de categoría sub-12, una distancia de 2 kilómetros para eles. Comenzan ya a volta aquí en torno a Carballeira de Santa Lucía los atletas participantes en esta categoría sub-12. Aproveitamos para lembrar ao público que esta sexta edición da carreira Carneiro o Espeto de Atletismo, organizado polo Clube de Atletismo máis 9 de Moraña, conta coa colaboración do Concello de Moraña, Deputación de Pontevedra, La Caixa, Reales Seguros, Termas Puntis, Celtic Stores, Enderford, Viña Almirante, Larsa, Publidós, Víctor Calvo, Gamallo Fontenla, O Forno do Monte, Cocinas Camiño, Marán, Seguros Mafre, Café Sergio, Entre las Nubes, Choco Sport, Seguros Allianz, Carnicería Guillermo, La Ventana Mágica, Supermercado Día, Supermercado Freud, VIP, Cafetería La Rotonda, Edente, Instalacións Pablo, Augas do Paraño, Maderas Durán, Bar O Congo, Floristería Rosalía, Solto SL, Celtas, Almoraña, Batallán, Centro Óptico Alonso, Xavique, López Touceda, Cardama, Polimentos Barro, nesta prova sub-12 a través da realización que nos está a ofrecer en Sports na liña de meta, observamos como se hai dous nenos destacados na cabeza da mesma.
nesta carreira sub-12 de distancias na primeira posición Hugo Domínguez, dorsal 232, do equipo Beluso Bueu, bueno, de Beluso Bueu, natural de Beluso, e corredor do Atletismo Vila de Cangas. Continúa a súa marcha o xoven atleta de Beluso, Hugo Domínguez, o atleta do Atletismo Vila de Cangas na primeira posición. Ya se chega esta Carballeira de Santa Lucía, o primeiro clasificado, Hugo Domínguez. Ahí está xa na recta de meta Hugo Domínguez, que vai ser o ganador desta categoría sub-12. O aplauso para o xoven atleta do Clube Atletismo Vila de Cangas. En segunda posición chegou o moirense Lucas Vázquez, e aí está a primeira das nenas nesta categoría sub-12, dorsal 234, Natalia Argibay, corredora do Sar Bermud Petroni, atleta do Concello de Opino. Aí ven o terceiro dos masculinos na categoría sub-12, que vai ser o dorsal 238, Iago Ribeiro, atleta de Cambados, do Clube Atletismo Cambados. E segunda na categoría feminina, Sofía Alonso, corredora do BEADE. E aí chega a terceira das féminas participantes, dorsal 233, Maite Burruchaga. Vemos, por lo tanto, se ha definido podium desta categoría sub-12, a victoria entre os rapaces para Hugo Domínguez, segundo dos homes Lucas Vázquez, terceiro dos homes Iago Ribeiro. ¡Gando! Victoria de Ramos para Natalia Argibay, segunda clasificada Sofía Alonso, e terceira Maite Burruchaga. Este é o podium da categoría sub-12. Siguen entrando, mientras tanto, os atletas na línea de meta.
Llega al dorsal 231, Noah Alonso. E fai o propio aplauso para él, a ver, cos besos moi fríos, aplauso na liña de meta para o dorsal 224, Diego Fariña. A ver, este sprint que merece tamén un aplauso de todo o público para o dorsal 235 que remata a súa competición, Andrés Fernández Alonso. Nando! Serra e Saballo, que non andan a pasar por diante da cámara. ¡Ey! A continuación, a luego de esta competición de sub-12, van a tomar a salida as parellas. Poden ir preparándose as parellas para tomar a salida na súa competición. Lembramos as parellas participantes na prova atlética por parellas. Lembramos, decía, as parellas participantes na prova por parellas que se poden ir preparando xa nesta liña de saída. A competición por parellas vai tamén ter un percorrido de 2 kilómetros. Lembramos de novo as parellas participantes na súa categoría, a liña de saída, por favor. Participantes na prova por parellas, por favor, a liña de saída. Por favor, todos detrás do arco de meta. Todos detrás do arco, por favor, para tomar parte da competición por parellas. No, ahí no. Toca. Lembramos todos os participantes por parellas na liña de saída. E lembramos tamén chip e dorsal. Non vos esquezades do chip na zapatilla de correr e o dorsal colocado para participar nesta categoría. Están las parellas, evidentemente, a prepararse en la línea de salida. Ya saben que tienen la obligatoriedad de entrar xuntas, salir por parellas, competir por parellas y rematar la prueba por parellas, evidentemente, los 2 kilómetros de competición que tienen por delante. Ahí está, a prepararse en la línea de salida. Lembramos ao público que nesta categoría de parellas hai tanto parellas masculinas como parellas femeninas e tamén parellas mixtas que se inscribiron para participar
nesta categoría que vai ter un percorrido de 2 kilómetros. Atención para ellas participantes, tan pronto como a Policía Local de Moraña y Protección Civil nos den ok de que está el circuito completamente despejado, que están los cruces todos cubiertos, va a ter lugar a saída. Todas as parellas ca súa corda, porque lembramos ao público a obrigatoriedade de entrar xuntos na liña de meta cada parella, por lo tanto, teñen que entrar con esa corda tamén na liña de meta. Atención, preparados, listos, saída. Xa están en competición as parellas participantes nesta proba por parellas da sexta edición da carreira Carneiro Espeto, que organiza Clube de Atletismo máis 9 de Moraña e que conta coa colaboración do Concello de Moraña, da Deputación de Pontevedra, de CaixaBank, Reales Seguros, Termas Tunquis, Celtic Stores, Enderford, Viña Almirante, Lanza, Publi 2, Víctor Calvo, Camallo Fontella, O Forno do Monte, Cociñas Camiño, Maran, Seguros Mafre, Café Sergio, Entre las Nubes, Choco Sport, Seguros Allianz, Carnicería Guillermo, La Ventana Mágica, Supermercado Día, VIP, Supermercado Freud, Cafetería La Rotonda, Edente, Instalacións Pablo, Augas do Palaño, Madeiras Durán, Bar O Congo, Floristería Rosalía, Souto SL, Celtas, Alboraña, Tallán, Centro Óptico Alonso, Xavique, López Touceda, Cardama, Pulimentos Barro, Bar Solda, Miller, Domínguez Nogueira, Viona, Piensos e Frutería Encarna.
Vemos en esta competición de parellas cómo se destaca a parella número 14. Vaya abrindo ojo esta parella morañesa do clube Os Carriñolos do Cubelo, que marchan, como digo, en primera posición Mario Pereira e Bruno Pereira. Perdón, que o número 4 Perdón, rectificamos, primera posición para Raúl Monteagudo e Adrián Castrobuín, que compiten baixo nome da parella Os Fabulosos, un morañés e outro de Pontecesures, pertencentes os dous ao atletismo máis nobre de Moraña, o club organizador desta prova. Por lo tanto, a cabeza de carreira, cada vez abrindo máis oco para Adrián Castrobuín e Raúl Monteagudo, o nome da parella Os Fabulosos, cabeza de competición. Se va! E aí están cruzando línea de meta, a victoria para Adrián Castrobuín e Raúl Monteagudo. Aplauso para la segunda parella participante. Nando! Como segunda parella participante, Marcos Otero y Carolina Rivadulla. Nando! A chavala da cámara de verde, que se quite de aí, joder! Arre carallo! Por detrás da valla, joder! Siguen cruzando participantes. A tercera posición foi para Jordi Carrasco e Antía Carrasco. Os atletas morañeses do Irún Instín. Entrando para ellas la línea de meta, aplauso para ellos, celebramos
esta categoría victoria para los fabulosos, compuesto por Raúl Monteagudo y Adrián Castroudín. Segunda posición para los estradenses Marcos Otero y Carolina Rivadulla. En tercera posición para los morañeses Jordi Carrasco y Antía Carrasco, con nombre de Irulistín. Ahí está, aplauso también para estas parejas que rematan su participación en esta prueba. 2 kilómetros de longitud en la que costó la prueba por parejas. La sexta edición de la carrera Carneiro Espeto, organiza el Club de Atletismo Maisnove Moralla. As parellas compostas por mulleres que van rematando a súa participación, como é o caso da que entra agora a línea de meta, composta máis o nombre de Amoliño por Rosana Martínez de Nieves Lago. Siguen chegando máis parellas na línea de meta. Nueva parella a cruzar la línea de meta y está la parella mixta que cruza una línea de meta. Con el número 12, Paisonome.
Ya tenemos la clasificación definitiva de la prueba por parellas. Victoria para los fabulosos, la categoría de parellas de hombres, Raúl Monteagudo, Adrián Castro Bundín. Cantos mixtas, atletismo Estrada, con Marcos Otero y Carolina Rivadulla. Cantos féminas, Lázaro Arcibay, número 24, compuesta por Emma Arcibay y Natalia Arcibay. Atletas sub-3 preparados para comenzar la bolsa competición. Y él la manllaba detrás de la niña, vamos, damos la vuelta, ponía un pipote ahí para meter la vuelta. Sí, detrás. No, non teño foto. Miguel, hai que esperar, que vai chamar a motorista. Vimos a las rapaces un momentillo que nos confirmen que está el circuito fechado. Para iniciar la prueba de base categoría, la categoría sub-3, que va a tener un percorrido de 1400 metros. Celebramos cada día de salida a los plenos son las participantes de esta categoría sub-3, que tienen un percorrido 1 kilómetro 1400 metros por diante.
Atención corredores, preparados, listos, saída. Mucha suerte para todos los participantes de la categoría nenos, nenas y menores de 10 años que están a competir en esta lembramos a todos os atletas que rematamos a súa participación nesta sexta edición da carreira Carneiro Espeto, que a partir da 1 da tarde Equina Carballeira de Santa Lucía terán un pincho a súa disposición por gentileza do clube organizador do Clube Atletismo máis 9 de Moraña.
Ahí está cruzando línea de meta. Anena vencedora de esta categoría. Cruza también línea de meta, primero los nenos. Damos los parabéns a ganadora femenina, Isabela Castelo, dorsal 250, por atletismo Vila de Cangas, en Cantos Menos, Enor Lorenzo, Obrensán, que competió como independiente, ganador de esta categoría sub-3, que sigan rematando participantes a su carrera, como en el caso de Daniel Currás, dorsal 267, que acaba de cruzar línea de meta. Síganse dudas de las más, ahora aplauso para ellas. Ahí está con ese sprint cruzando línea de meta. Y os dan un aplauso común de todos los presentes en la línea de meta para Isabela Vázquez y Montserrat Martínez, que acaban de cruzar línea de meta. También final de carrera para Manuel Montans. Final de carrera también para Quique González. Ahí está el aplauso para el final de la competición para Anena, que acaba de cruzar línea de meta, dorsal 256, Catalina Gómez Montans. Tenemos otro joven atleta que entra a la línea de meta saludando por dorsal 255, Bryce Gago. Por favor, participantes de la categoría pre-Benjamín, a línea de salida, por favor. Los participantes de la categoría pre-Benjamín van a cubrir a distancia de 1 kilómetro.
Celebramos atletas masculinos y femeninos de 6 y 7 años de edad. Nando ainda não está na moto, então que espere. 14 participantes ya alineados en la línea de salida de esta competición pre-Benjamín, 6 y 7 años de edad. 1 kilómetro de percorrido para ellos. Espera. Tá. Sí, já vai cambiarla. Já está, Miguel, estamos esperando. Vale, se ven aí. Ahí están estos rapacillos de 6 y 7 años de edad, rapaces y rapazas, perfectamente concentrados para tomar parte en la sola competición, con 1 kilómetro por delante. Para los 14 participantes de esta categoría, Benjamín, de esta carrera Carneiro Espeto, na súa sexta edición. Unha organización, lembramos, do Clube de Atletismo Mais Nove Moraña. Atención, rapaces, categoría pre-Benjamín.
Veamos con esta prova Enzo Ocampo García, dorsal 277, participante de Iquire Moraña, marcha en la primera posición de esta categoría, Preve Semín. Es que ahí tiene que... Obvio que viene para atrás Enzo Ocampo en la primera posición y esto le puede crear problemas porque veamos como dos atletas más están prácticamente botados ahí arriba. Cuidado que casi se fueron un lío dos de cabeza porque ahora a Enzo Ocampo se le está botando arriba Héctor Barreiro. Dorsal 275, también de Iquire Moraña. Ahí está pelea entre estos dos nuevos atletas morañeses. Por la primera posición, Enzo Ocampo, Héctor Barreiro. Que sigue ahí la pelea entre Enzo Ocampo en la primera posición, Héctor Barreiro en la segunda posición, se ve ya que abre un poquillo más de ojo Enzo en el primer lugar. Se va a estar emocionando el desenlace de esta prueba de categoría Preve Semín. Un aplauso para el que va a ser ganador, que será Enzo Ocampo en la primera posición, segundo Rubén Magariños. Tenemos que ver la primera fémina, también el tercero hombre, que va a ser Adrián Lapido. Un aplauso también para esta nena que cruza la línea de meta. Demás atletas que llegan a la sola finalización de esta prueba. Nando. Pablo Couto. Nando, más un pé. Que levantan la su participación en la prueba. Más para abajo, Nando. También una nueva nena a cruzar línea de meta. Y ahí ven otra rapata también rematando a su participación en esta prueba. Paola da Silva. Rematando sobre los atletas de la categoría Preve Semín. También ahora fai Rita Constella. El remate de la prueba paralela. Finalizan por lo tanto su percorrido los atletas y las atletas de la categoría Preve Semín. Línea de salida ahora para pituzos de 4 o 5 años de edad.
anos de idade. A liña de saída, por favor. Lembramos tamén ao público que na categoría Pérez Samín gañou nos homes Enzo Campo, gañou nas mulleres Iria Lapido. Os atletas que se están preparando na liña de saída, os pitufos, 4 e 5 anos de idade, terán que cubrir un percorrido de 250 metros. Ei, fora, fora, fora. Para que os pais todos diantes. Ei, fora. Ela. Lembramos os atletas que deixen o chip depositado ao carón da liña de meta nesa caixa que tedes aí, ao carón da torreta de meta. Como? Digamos que se solida. Sí. O teu compañero postiana que la estaba que cachino tamén. Xa están na liña de saída os participantes na categoría de pitufos, 4 e 5 anos de idade, terán que cubrir un circuito de 250 metros. Atención, participantes de categoría pitufos, preparados, listos, ¡sigan! La salida se ve precipitada, como es normal en la categoría de estas idades. Por momentos parecía hacer los Sanfermines que se botaron unos por arriba de otros. Pero bueno, lo importante es que compitan y que pasen bien, que para eso se trata. Esta mañana de atletismo aquí en Moraña, esta mañana la sexta carrera Carneiro Espeto que organiza el Club de Atletismo máis novo de Moraña. ¡Ey! Joder, otra vez. ¡Ey! ¡De parte también! Joder, macho. Ahí está, aplauso a la final de carrera. Dorsal 278 ganador, 305 segundo clasificado, 315 tercero en la línea de meta. Ahí está entrega de medallas de meta para todos los participantes, según van rematando a su competición de esta categoría de pitufos. Participantes de 4 y 5 anos de idade, poniendo remate a su participación en esta carrera Carneiro Espeto. Un aplauso para todos. Venga, que está un público muy frío aquí en la meta. Venga, que se note, que está desde allá apoyando los nenos. Yo veo tú a tua cama. Está xuve, sí, non xuve. Ahora está Miguel. Ese é o regulador, que cando a mitad luz está. É nesta pestaña. Viñe para baixo. Vale. Ahí están rematando los participantes de la categoría de pitufos. Victoria lembramos para Nahuel González, atleta también de Moraña. Segundo puesto para Diego Torres. Tercero puesto para Ángel Rodríguez. Tanto as féminas, primeira Judith Barros.
Gemma González, terceira Candela Lameiro. Atención, participantes na categoría chupetes, 0 a 3 anos de idade, a liña de saída, 80 metros de distancia para eles. Lembramos os atletas que foron rematando a súa participación, e por xentileza do Clube de Atletismo máis 9 de Moraña teñen un pincho ao seu dispor e aquí ao carón da liña de meta, concretamente na Carballeira de Santa Lucía. Lembramos aos participantes da categoría chupetes, nenos e nenas de 0 a 3 anos de idade, que vayan formando, por favor, na liña de saída, ao carón da pancarta de CaixaBank, que hai máis atrás da pancarta de CaixaBank. Lembramos tamén que os que van acompañados por pais ou nais, que se poñan na última fila. Primeiro, deixamos aos que participan solos, e logo aos que van acompañados de pais, que se sitúen na última fila. Sí. Lembramos de novo os participantes de categoría chupete. Os que están acompañados con pais e nais deixen a primeira fila para os que van solos, para os máis atrevidos. Aí están, tras a pancarta de CaixaBank, preparados para o seu percorrido de 80 metros, os máis novos, os de 0 a 3 anos de idade, que participan na categoría chupetes desta sexta carreira Carneiro Espeto, que ao longo do matinal de hoxe en Moraña organizou o Clube de Atletismo máis 9 Moraña. Lembramos aos pais que poden levar o neno pola man, pero que non poden tirar deles. O que non se pode correr o pai e non correr o neno, que tenga que correr o neno. Por lo tanto, poden levar a man, pero non tirar deles. Atención, corredores categoría chupete, preparados, listos, saída. Xa se están achegando na liña de meta, parece que vai haber emoción aquí, que vai haber un sprint entre dous corredores, e a victoria para o dorsal 319, Aarón González, por diante do 329, Hugo Magariños, que a cada segunda posición. Aí están todos recibindo as medallas. E aquí na liña de meta, as medallas para todos os participantes nesta categoría chupetes, a ilusión que lle fai aos nenos colocar a medalla diante da súa camisola, e aí están todos os que chegan á liña de meta levando esta medalla como obsequio da organización do Clube Atletismo máis 9 de Moraña, para poner o punto final a esta carreira
da categoría chupetes e tamén a esta mañá de atletismo que englobou as diferentes categorías da sexta carreira Carneiro Espeto. Agora, nun momento, vai ter lugar a entrega de premios. E Iquino Carón na liña de meta, xa está o podium preparado para esa entrega de premios. Que esta sexta edición da carreira Carneiro Espeto que organizou o Clube Atletismo máis nove de Moraña contou coa colaboración do Concello de Moraña, da Deputación de Pontevedra, de CaixaBank, Cale Seguros, Termas de Cuntis, Celtic Stores, Enderford, Viña Almirante, Larsa, Publi2, Víctor Calvo, Gamallo Fontenla, O Forno do Monte, Cocinas Camiño, Maram, Seguros Mafre, Café Sergio, Entre las Nubes, Choco Sport, Seguros Allianz, Carnicería Guillermo, La Ventana Mágica, VIP Informática, Supermercado Día, Cafetería La Rotonda, Supermercado Freud, Edente, Instalacións Pablo, Augas do Paraño, Maderas Durán, Baro Congo, Floristería Rosalía, Souto SL, Celtas, Almoraña, Batallán, Centro Óptico Alonso, Xavique, López Touceda, Cardama, Polimentos Barro, Bar Xolda, Miller, Domínguez Nogueira, Pienso Fiona e Frutería Encarna. Grazas á colaboración destas casas comerciais e entidades como Concello de Moraña e Deputación de Pontevedra, foi posible esta mañá de atletismo en Moraña, que vai rematar dentro dun anaco ca imposición de trofeos, ca entrega de trofeos aos mellores clasificados de cada categoría.
Nos lembramos os atletas participantes nesta sexta carreira Carneiro Espeto, que a organización do Clube Atletismo Maisove Moraña pon a disposición de todos vostedes un pincho en Quina Carballeira de Santa Lucía. Por tanto, atletas participantes, podedes ir a usar o pincho entre que a organización prepara a entrega de premios para esta ceremonia que vai ter lugar de seguido. Ah, ya está, ya está. Sí. Está bien. El complejo termal está compuesto por el balneario de
Lembramos de novo as rapazas que participaron co dorsal 270 e co dorsal 227 en prebenxamín feminino teñen a habilidade de achegarse por equipo no toldo de M-Sponsor ganando a liña de meta. Ay, tu hermana corrió.
Echaremos por aquí a vencedora absoluta nesta edición, sexta edición da carreira do Carneiro Espeto de Moraña. Trátase de Dimar Brea, que ademais batido o récord da proba por 6 segundos. Conseguiu batir o récord da proba feminina, estaba en 36.02. Ela baixou en 36 minutos, 35.56, novo registro no récord da proba. Hola Dimar, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es tu primera vez en Moraña o no? No, ya había venido en el 2016 y la verdad es que, bueno, este año apenas estaba recién llegando aquí a España y pues este año ya un poco más fuerte que la vez pasada. Conocías la carrera, por lo tanto, es experiencia de 2 años y digamos que la preparaste a conciencia para poder imponer la categoría femenina, porque hemos visto como una autoridad absoluta. Bueno, veníamos con las ganas de batir el récord y la verdad es que hemos estado entrenando mucho y que venía con fuerza para batir el récord. Eres una triatleta que evidentemente realizas como preparación estas pruebas de atletismo, ¿no? Bueno, la verdad es que no preparamos ninguna, siempre lo que más hacemos es nadar porque es lo que peor se nos da, así que las carreras como las hacemos como parte del entrenamiento. Nunca tenemos una específica ni nada, solamente la hacemos por parte del entrenamiento y bueno, porque nos gusta y se nos da. Entrenamiento con público y en tu caso además batiendo un récord de la prueba en la categoría femenina, pasando a la historia de esta carrera Carneiro Espeto. Gracias por estar con nosotros. Enhorabuena y este aplauso al público que está aquí en la meta para ti. Gracias, gracias. E imos comenzar xa a entrega de premios. Comenzamos con la categoría de pitufos. Categoría pitufos, nos homes, terceiro posto Ángel Rodríguez Carballo, segundo Diego Torres, primeiro Nahuel González. A podium, por favor. Repetimos, categoría pitufo masculino, terceiro Ángel Rodríguez, segundo Diego Torres, ganador Nahuel González. A podium, por favor. Tenemos al primero y al tercero, faltan los segundos. Diego Torres, por favor, a podium. Faltan los Diego Torres, por favor, a podium. Ahí ven, está corriendo Diego Torres para completar el podium de pitufos. Ahí está el podium de categoría. A alcaldesa de Moraña entrega premio de tercero de categoría pitufo Ángel Rodríguez. Un aplauso para Ángel, tercero clasificado. También dona Luisa Pilleiro, alcaldesa de Moraña, entrega premio segundo clasificado Diego Torres. Y el ganador, la categoría pitufo, también recibe el trofeo de mans de dona Luisa Pilleiro, alcaldesa de Moraña, Nahuel González. Y ahí está, un aplauso de Moraña para el podium pitufo masculino, Nahuel González, ganador, Diego Torres segundo, Ángel Rodríguez tercero. Vamos ya a las mujeres, la categoría femenina, la prueba de pitufos, tercera Candela Lameiro, segunda Emma González, primera Judith Barros. Ahí está Candela, y el tercero lugar de Caixón. También está subida segunda clasificada Emma, le falta Judith, la primera. Judith, por favor. La tercera clasificada recibe el trofeo de mans del señor teniente de alcalde del Concello de Moraña, don José Cela. La segunda... Bueno, antes la segunda recibió un premio a primera por parte del presidente del club, Abel Barros, el trofeo para Luis Barros.
Y la segunda clasificada Emma González, que acaba de recibir el recibimiento trofeo de más de Don José Cela, teniente de alcalde de Concello de Moraña. Y esa Emma. Emma. Bandera de Amello, segunda Emma González, ganadora Judith Carlos. Emma. ¿Por ahí o por ahí? ¿Por ahí o por ahí? Por ahí. Para que te den el trofeo. Categoría sub-23 masculina, que tenían que por marchar a los lugares de origen los atletas. Tercero clasificado, Roberto Trigo. Segundo, Pablo Otero. Ganador, Borja Castro. Por favor, ponme un sub-23 masculino. Aporten, por favor. Por tercero clasificado, Roberto Trigo. Por segundo, Pablo Otero. Por ganador, Borja Castro. Categoría, ahí ven, Borja. Esa podemos, por lo tanto, comenzar la entrega de premios de esta categoría y esta señora alcaldesa de Moraña, dona Luisa Piñeiro, entregando el premio tercero clasificado, sub-23, Roberto Trigo. También entrega el galardón a Pablo Otero, segundo clasificado. Dona Luisa Piñeiro entrega el premio al vencedor de esta categoría, Borja Castro. Y ahí está el premio económico que va a entregar el secretario del club. Ahí está Manolo, secretario del club Atletismo Mayor de Moraña, entregando el premio económico a los tres primeros de este podium, la categoría sub-23. En nombre de Villa Almirante, para llevarse un recuerdo, también que utilizar espera de no Machade, en nombre de Villa Almirante, el representante de la Vega Villa Almirante, don José Esteves, entrega botella de Villa Almirante para que brinde, para que celebre la victoria en esta carrera Carnero Espejo, ganador sub-23 masculino, que no hay otro, como decíamos, que Borja Castro. Sub-23 femenina, segunda clasificada Laura Val, ganadora Laura Domínguez, a podium, por favor. Ahí están las dudas. Está o teniente alcalde de Concello de Moraña, don José Cela, le ha entregado el trofeo a segunda de las féminas de categoría sub-23, Laura Val, y la ganadora de esta categoría, Laura Domínguez. Y el secretario del club va a entregar a Flor, que dan de recuerdo también por la primero y segundo puesto de la categoría, el premio económico para estas dos rapazas, a Laura Domínguez y Laura Val. Y el señor gerente de Villa Almirante, don José Esteves, entrega esta botella de amarillo a la que brinde también a ganadora sub-23, Laura Domínguez de Camarón. Llevan también la aplauso de toda la que son aquí. Categoría senior masculina, apoyen por favor. Tercero clasificado Juan Negreira, segundo Adriana Agual, primero Cristóbal Dios. Juan Negreira, Adriana Agual, Cristóbal Dios, o podium categoría senior, por favor a podium.
Hay un Cristóbal, ganador de esa categoría. Ya tenemos los 3 premiados. La señora alcaldesa, doctor Fede de Moraña, entrega un trofeo al tercero clasificado en categoría senior, Fran Negreira. También entrega su trofeo al segundo clasificado, Adrián Aguar, y como no, ganador que es por estradense, Cristóbal Dios. Reciben también el Manso Manolo, por secretario del Club Atletismo Manso Moraña, como premio económico. Le van a recibir también el Manso de nuestros Esteves, Cristóbal Dios, como ganador de la prueba, a Botella de Villa Almirante, para que celebre con ser un triunfo aquí la carrera Camino Siete Moraña. Ahí está, aplauso de Moraña para este podio en categoría senior masculina, Cristóbal Dios, Ariel Morales, Fran Negreira. Seguimos ya a la categoría senior femenina. Tercera clasificada, Alba López. Segunda, Raquel Pérez. Primera, Olaya Saborido. Aplaudium, por favor. Ahí están subiendo las 3 primeras de la categoría senior. Faltamos a ganadora. No, faltamos a la segunda. En esta categoría senior, Raquel Pérez. A ver, Raquel, por favor. Ya tenemos un podium femenino y lo tiene que tratar del Concello de Moraña, don José Cela, que entrega como premio a tercera clasificada, Alba López. También entrega don José Cela a segunda clasificada, Raquel Pérez. Y entrega también un trofeo a ganadora Olaya Saborido, en tanto que el secretario del Club de Atletismo Manso de Moraña entrega un premio económico en la flor de lebranza con los euforios aquí en Moraña, y el señor gerente de Adegas Villa Almirante entrega a botella conmemorativa para la ganadora de la categoría senior femenina, que no es otra que Olaya Saborido. Y ahí está, aplauso a Olaya Saborido, Raquel Pérez, Alba López. Categoría Máster A masculina. Primero clasificado Fernando Pérez. Segundo Antón Santos. Tercero Juan Manuel Fernández. Aplausos, por favor. Ya está Fernando en el podio, faltamos Antón, el segundo clasificado Antón Santos. Y Juan Manuel Fernández, el tercero clasificado. Y los trofeos para los segundos que entrega dona Luisa Piñeiro, de la alcaldesa de Moraña, a Antón Santos, el ganador Fernando Pérez, que recibe también de manos de la señora alcaldesa el seu trofeo. Entrega también al secretario del club o premio económico en esta categoría Máster A masculina. Y el señor gerente de Villa Almirante entrega esa botella para el vencedor Fernando Pérez de esta categoría Máster A. Y ahí está, aplauso para ese podio en categoría Máster A. Y ya recibimos a categoría Máster A femenina. Categoría femenina, segunda clasificada, Vanessa ganadora Nati Romero. A podio, por favor. Vanessa Carrera, Nati Romero, a podio, por favor. A ver, Vanessa, por favor, a podio. Bueno, solo está la ganadora Máster femenina Nati Romero. Recibe otro trofeo, recibe también de más do secretario del club de Manolo con premio económico y esa flor de danza el Banco Ceste de ese nombre de Villa Almirante entrega a botella para ganadora. Y ahí está, aplauso para esta
vencedora de la categoría Máster A femenina, Nati Romero. Seguimos a la categoría Máster B masculina, tercero Manuel Vientes, segundo Jorge Caneiro, primero Abel Barros. A podium, por favor. Ahí está, señor alcaldesa de Moraña, dona Luisa Piñeiro, entregando o terceiro Máster B masculino, Manuel Vientes. Entrega también el trofeo, segundo Máster B masculino, Jorge Caneiro. Y entrega también el trofeo o ganador de la categoría Máster B masculina, Abel Barros, de mans da tesoreira do Club Atletismo Mais Novo en Moraña. Manolo, secretario do club, entrega os premios económicos dos tres primeros desta categoría Máster B masculina. Y en nombre de Alvariño Viña Almirante, don José Esteves entrega a botella para o vencedor da categoría Máster B masculina, Abel Barros, Manuel Vientes. O aplauso para este podium masculino, categoría Máster B. Llamamos ya a categoría femenina Máster B, ganadora Ana María Alonso, segunda clasificada Karina Pasarín, tercera clasificada Sonia Agrasar. A podium, por favor. Ya tenemos tres peras. La categoría Máster B femenina, con su Cela, teniente alcalde del Concejo de Moraña, o trofeo a terceira, Sonia Agrasar, a segunda, Karina Pasarín, e a ganadora, Ana María Alonso. Reciben tamén a flor conmemorativa do seu paso por podium, que se entrega a Manolo, o secretario do Club Atletismo Mais Novo de Moraña. Recibe tamén o seu premio económico. El don José Esteves entrega a botella para ganadora, para que tamén brinde por la solitaria en la categoría Máster B femenina, Ana María Alonso. Ahí está la botella de Viña Almirante, como no. Aplauso de Moraña para el podium femenino, categoría Máster B. Vimos a la categoría Máster C masculina, tercero clasificado Ramón Canosa, segundo Ramón Urbina, primero Rafael Fuentes. A podium, por favor. Nuestro vencedor, Rafael Fuentes. Rafael, por favor, a podium. Tenemos a podium a dona Luisa Piñeiro, señora alcaldesa de Moraña, entrega o trofeo ao terceiro clasificado, Ramón Canosa, tamén o trofeo para o segundo clasificado, Ramón Ouviña, e como non para o gañador, don Rafael Fuentes, que recibe de manos de dona Luisa Piñeiro, alcaldesa de Moraña. Ahora el presidente del club va a entregar los premios económicos para los tres primeros clasificados. Y ahí está, como no, una garrafa de Alvariño, botella de Alvariño, que le entrega a don José Esteves, en representación de Viña Almirante, o ganador de esta categoría, Rafael Fuentes. Vimos que la categoría femenina en esta Máster C, terceira Montserrat Silva, segunda María del Carmen Cotobas, primera María Jesús Vázquez. Don José Cela, teniente alcalde de Moraña, entrega el trofeo a la tercera clasificada Montserrat Silva. También espera
ha entregado el trofeo a segunda clasificada en esta categoría Máster C femenina, María del Carmen Cotobar, y como non, a ganadora, María Jesús Vázquez. Do Clube Atletismo máis nove Moraña, Abel Barros, entrega tamén as flores conmemorativas e agora o secretario Manolo entrega o trofeo metálico para as vencedoras desta categoría femenina Máster C. Don José Esteves entrega a botella de viña almirante para a ganadora, para María Jesús Vázquez, que aí está o aplauso de Moraña, categoría Máster C femenina, María Jesús Vázquez vencedora, María del Carmen Córdoba segunda, en la tercera posición Montserrat Silva. Categoría Máster D masculina, tercero clasificado Santiago Falcón, segundo José Antonio Paz, ganador José Suárez, a podium por favor. Ahí está, o podium de esta categoría Máster de masculina, la señora alcaldesa do Concello de Moraña, dona Luis Niebro, entrega o trofeo ao terceiro clasificado, Santiago Falcón, tamén entrega ao segundo, José Antonio Paz, e ao ganador, José Suárez Leis. E agora o secretario do Clube Atletismo máis nove Moraña, Manolo, entrega o premio económico para esta categoría Máster D masculina. Don José Esteves entrega a botella de Albariño Viña Almirante para o ganador de esta categoría, José Suárez. José Suárez, José Antonio Paz, Santiago Falcón, podium categoría Máster D masculina. Ya recibimos o podium Máster D femenina. Tercera María Rodríguez, segunda María del Carmen Rodríguez, ganadora Ángeles Iglesias. A podium, por favor. Ahí está don José Cela, teniente alcalde del Concello de Moraña, entregando el trofeo a tercera clasificada María Rodríguez, fai o propio que a segunda clasificada María del Carmen Rodríguez, e como non, coa ganadora Ángeles Iglesias. Que tamén de mans de Abel, o presidente do Clube Atletismo máis nove Moraña, a flor conmemorativa. Reciben además o secretario do Clube o seu premio económico e agora don José Esteves, en nome de Viña Almirante, entrega a botella para que brinde a ganadora desta categoría Máster D femenina. Ángeles Iglesias, María del Carmen Rodríguez, María Rodríguez, ese aplauso, podium Máster D femenino. Categoría Máster E masculina. Terceiro clasificado Francisco Javier Cepeda. Segundo Germán Moreza, perdón. Ganador Lolo Meira, a podium, por favor. A señora alcaldesa do Concello de Moraña, dona Luisa Pineiro, entrega o trofeo terceiro clasificado Máster masculino, Francisco Javier Cepeda. Tamén entrega o trofeo segundo clasificado, Germán Moreza. E como non, ganador, Lolo Neira. Agora o secretario do Clube entrega o premio económico, aí está, para hacer unha entrega do premio económico ao podium desta categoría Máster masculina. E don José Esteves, en nome de Viña Almirante, entrega a botella para que brinde o ganador, para que brinde Lolo Neira. Aí está o aplauso de Moraña para Lolo Neira, Germán Moreza, Francisco Javier Cepeda, podium Máster masculino.
Seguimos. La categoría Máster F masculina. Tercero Ramiro Pérez. Segundo Manuel Suárez. Primero José Luis Otero. A podium, por favor. Ahí está el señor teniente de alcalde, don José Cela, entregando el premio a Ramiro Pérez. Quedó clasificado. Manuel Suárez recibe el trofeo como segundo clasificado. Esa llega al ganador de la categoría, José Luis Otero, que recibe de mans de don José Cela o trofeo conmemorativo. Manolo, o secretario de Atletismo máis nova España, entrega os premios en metálico para o podio desta categoría Máster F masculina. El don José Esteves, de nome de Villa Almirante, entrega a botella de Alvariño para o ganador. A José Luis Otero, e aplauso de Moralla como categoría Máster F masculina, José Luis Otero, Manuel Suárez, Ramiro Pérez. Absoluta, tercero clasificado, Aka Esadui, del club Esadaki. Aka Esadaki, tercero clasificado, el atleta marroquí. Segundo, José Manuel Vieito, ganador Ourense Alejandro Fernández. A podium, por favor. La señora alcaldesa de Moralla, doña Luisa Quiñeiro, entrega o trofeo a marroquí Aka Esadaki, tercero clasificado en la categoría absoluta masculina. Entrega también el trofeo para José Manuel Vieito, segundo clasificado en la categoría absoluta masculina. Y entrega el trofeo para Ourense Alejandro Fernández, ganador de esta categoría. Reciben también los premios para el Manolo, secretario del Club de Atletismo máis nova Moralla. Porque eu sou profesor na universidade. Agora estou con unha empresa sueca que necesitan así como máis un tema de dirección técnica e tal, o que eu fago. Traballo moito con eles. Reciben tamén de máis de José Esteves a súa botella de Alvariño Villa Almirante. Se sale todo coméntamo, pero xa te digo, antes de a botella doble mano, 10 litros para el ganador de la prueba. Para Alejandro Fernández. Ahí está Manolo, que va a entregar. Se ve la carrera entera, Navarro, despois xa non hai. Non sei que pasa de Manolo lá. Entrega Manolo Vales para disfrutar del balneario Termas de Cuntis al podium de esta categoría absoluta. Ahí está ese aplauso para Aka Esadaki, tercer clasificado José Manuel Vieito, segundo Alejandro Fernández, ganador de la categoría absoluta. Recibimos ya la categoría absoluta femenina, tercera Rocío Albite, segundo Jocelyn Brea, ganadora Edimar Brea. Don José Cela entrega el trofeo a Rocío Albite, tercera clasificada. Y ahí están as irmáns Edimar e Jocelyn, segunda e primeira, respectivamente. Edimar que recibe, Jocelyn, perdón, que recibe un premio como segunda. Y ahora sí, Edimar recibe de manos de don José Cela, teniente alcalde de Moraña, con premio como ganadora. Manolo, secretario del club, entrega los premios en metálico para este podio absoluto femenino.
presidente del club entrega a flor conmemorativa para las 3 atletas vencedoras de la categoría absoluta. Ahí está Abel entregando esa flor y ahora Don José Esteves, de representación de Viña Almirante, entrega a súa botella de viño para cada unha das féminas que fixeron este podium na carreira do Carneiro o Espeto. E aí está a gañadora recibindo esa botella de doble magnum, Edimar Daniel Ibrea. Un aplauso de Moraña, Edimar Brea gañadora, Jocelyn Brea segunda, Rocío Elvite terceira. Agora Manolo entrega o vale para disfrutar no balneario de Cuntis as 3 componentes deste podium absoluto. Chamamos de novo a Alejandro Fernández, gañador absoluto, que venceu na meta volante de mitade de carreira. Alejandro, por favor, a podium, e tamén a vencedora absoluta femenina, Edimar Brea, como gañadora da meta volante femenina. Podium, por favor. Manolo, secretario do club, entregando o premio acreditativo da meta volante, e Don José Esteves, de representación de Viña Almirante, entregando a Alejandro Fernández e a Edimar Brea outra botella de viño. A segunda que leva cada un, non sei alguna como vai levar, porque se veo en bicicleta vai ser difícil que leve o viño na bicicleta. Chamamos de novo ao podium absoluto masculino e femenino para facer a foto de familia. Ahí están as 3 componentes do podio femenino e Alejandro, o ganador da categoría absoluta masculina. A foto de familia co secretario do clube, con Manolo, e co presidente do clube, Abel. Sube tamén José Manuel Vieito, segundo clasificado na categoría absoluta masculina. E aí está o aplauso para este podio absoluto masculino e femenino. E agora Edimar Brea, que rebaixou o récord na categoría femenina, rebaixou por poucos segundos para conseguirlo rebaixar, 35 minutos 56 segundos, o novo récord, vai recibir o premio económico de mans de Manolo, secretario do Club de Atletismo máis nove de Moraña, e recibe tamén o agasallo por parte de Abel, o presidente do club. Aí está a foto de familia, a nova poseedora do récord feminino da carreira Carneiro Espeto, a corredora Edimar Brea. Atención, na categoría de parellas, parella mixta, atletismo a estrada, Marcos Otero e Carolina Rivadulla, podium. Parella femenino, Las Argibay e Margibay, e Natalia Argibay a podium.
e parella masculina, os fabulosos Raúl Monteagudo e Adrián Castro Agudín. A podium, por favor. Ahí está Dona Luisa Piñeiro entregando o trofeo a parella masculina, a los fabulosos, a la alcaldesa de Moraña, a ver, el presidente del club entregando también o trofeo a parella mixta, y por último a parella femenina, Sarquimar recibiendo ese trofeo de Mans de la teniente alcalde de Moraña, o Moraña, de parellas, os fabulosos, parella masculina, la Sarquimar, parella femenina, atletismo Estrada, parella mixta. Podium sub-18 masculino, segundo clasificado Hugo da Fonte, ganador Andrés Gómez a podium. Lembramos categoría sub-18, ahí está Hugo da Fonte, segundo clasificado, Andrés Gómez ganador, que va a recibir el trofeo además de Dona Luisa Piñeiro, alcaldesa de Moraña. Ahí está, el aplauso para este podio, categoría sub-18 masculina, Andrés Gómez, Hugo da Fonte. Seguimos ya en la categoría sub-16, categoría masculina, tercero clasificado, Aarón Toledano, segundo David Pereira, ganador Hugo Amador, a podium, por favor. Don José Cela, teniente alcalde de Moraña, entrega el trofeo al tercero clasificado, Aarón Toledano, al segundo David Pereira y el ganador Hugo Amador. Ahí está el podium, categoría sub-16 masculina. La categoría sub-16 femenina, tercera clasificada Rosana Fernández, segunda Juliana García, ganadora Aldara Fonseca, a podium, por favor. Dona Luisa Piñeiro, alcaldesa de Moraña, entrega el trofeo a tercera clasificada sub-16 femenina, Rosana Fernández, entrega también a segunda, Juliana García de Camarón, ganadora, Aldara Fonseca, el aplauso de Moraña, Aldara Fonseca, Juliana García, Rosana Fernández, podium, sub-16 femenino. Categoría sub-14 masculina. Tercero clasificado, Bernal Rodríguez. Segundo, Pablo Quintena. Ganador, Cosme Viana. Aplauso, por favor. Sub-14 masculina. Don José Cela, teniente alcalde de Moraña, entrega el trofeo. Tercero, sub-14 masculino, Bernal Rodríguez. O segundo, Pablo Quintela, y el ganador, Cosme Viana. Un aplauso para este podium, categoría sub-14 masculina. Pasamos ya a sub-14 femenina. Tercera clasificada María Fernández, segunda Carla Magariños, ganadora Emma Arcibay. Luisa Piñeiro, alcaldesa de Moraña, entrega el trofeo a esta categoría sub-14 femenina. María Fernández, tercera.
Carla Magariño, segunda, y la ganadora Emma Argibay. Categoría sub-12 masculina, tercero clasificado Lucas Vázquez, segundo Hugo Domínguez, ganador Darío Redondo. A podium, por favor. Sub-12 femenina, tercera clasificada Maite Gurruchaga, segunda clasificada Sofía Alonso, ganadora Natalia Argibay. A podium, por favor. Dona Luisa Piñeiro, alcaldesa de Moraña, entrega trofeo a tercera sub-12 femenina Maite Gurruchaga, a segunda Sofía Alonso, a ganadora Natalia Argibay. E como non, que se escoita aplauso de Moraña para este podium, categoría sub-12 femenina. Seguimos xa co podium categoría sub-10 masculina, tercero clasificado Brad Pitt, segundo clasificado Noé da Fonte, ganador Iker Ayaso. A podium, por favor. Don José Cela, teniente alcalde de Moraña, entrega o trofeo para o terceiro sub-10 masculino Brais García, para o segundo Noé da Fonte e para o ganador Iker Ayaso. E aí está o aplauso para estes rapaces, categoría sub-10 masculina, Iker Ayaso, Noé da Fonte, Brais García. Podium desta categoría. E chamamos xa a categoría sub-10 femenina, tercera clasificada Claudia Chávez, segunda Sira Ayaso, ganadora Sabela Castelo. A podium, por favor. Lembramos de novo, categoría sub-10 femenina, Claudia Chávez, Sira Ayaso, Sabela Castelo. A podium, por favor. Dona Luisa Piñeiro, alcaldesa do Concello de Moraña, entrega o trofeo a terceira clasificada sub-10 Claudia Chávez, tamén a segunda Sira Ayaso e a gañadora Sabela Castelo.
Muy bien.